¿Cómo se construye una nación? En este recorrido virtual de 10 minutos por la exhibición Los rostros de la Argentina moderna, te invitamos a descubrir cómo, entre fines del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, la Argentina se transformó en un país moderno, atravesado por desafíos, tensiones y por múltiples voces. Acompáñanos al Museo Roca para descubrir las historias detrás de los documentos, los objetos y las fotografías que le dan vida a esta exhibición. El periodo que denominamos Argentina moderna está atravesado por profundas transformaciones, pero también por agudos desequilibrios. El boom de la economía agroexportadora, el despliegue de infraestructura estatal, los avances tecnológicos, la gran inmigración, la historia de fronteras, los conflictos entre la Iglesia y el Estado, la diversidad cultural e ideológica y las desigualdades regionales son sus principales huellas. La presidencia de Julio Argentino Roca en 1880 marcó el inicio de un nuevo periodo en la historia argentina. Bajo el lema Paz y Administración se buscó consolidar el Estado e impulsar el progreso. El aumento de la población fue un aspecto clave en este periodo. Es por eso que el Estado llevó adelante diversas políticas públicas para fomentar la inmigración. Este mapa de 1895 no solamente nos muestra el territorio del país, sino también las diversas colonias de inmigrantes que se fueron creando en distintas regiones de la Pampa húmeda. La inmigración fue un factor fundamental para el desarrollo económico y social del país, pero al mismo tiempo introdujo tensiones y presentó nuevos desafíos. El éxito del modelo roquista a menudo nos hace olvidar las dificultades que tuvo Roca para llegar al poder. En 1880 su candidatura presidencial no estaba garantizada. Roca se había destacado por sus acciones militares en la frontera sur, pero al mismo tiempo debió tejer una compleja red de alianzas con las élites provinciales, especialmente las de Córdoba, para poder llegar al poder. Esta caricatura del mosquito representa precisamente esa lucha. Cada una de las casitas refiere a las élites provinciales que prestaron apoyo a Roca para la construcción de su candidatura. A su vez, Roca es representado como una locomotora que avanza a toda marcha hacia el sillón presidencial. La elección del ferrocarril no es casual. Simbolizaba por entonces el progreso y el avance tecnológico. El ferrocarril no fue solo un símbolo, fue una herramienta concreta para la integración territorial y económica del país. Roca representaba ese impulso, pero lo cierto es que el desarrollo de su política implicó un montón de desafíos, tensiones y conflictos que signaron todo el periodo. El viaje a Europa o a los Estados Unidos fue un tópico central en la vida de las élites políticas del periodo. No solamente era una instancia de disfrute, sino también una marca de distinción social y la posibilidad de estar al tanto de las últimas tendencias. Este neceser de viaje perteneció a Julio Argentino Roca. Contiene artículos de aseo y medicinas. Este tipo de objetos era indispensable para los viajes en barco, que implicaban largas travesías de entre 14 y 16 días, y era muy importante poder mantener condiciones de confort y de higiene. En 1894, Pablo Riccieri le escribió una carta a Roca desde Londres donde le hablaba de diversos asuntos políticos y también le comentaba que le enviaría a Buenos Aires 2 frasquitos del perfume de su preferencia, el Sor María Clementina. Este documento es un ejemplo de cómo las cuestiones políticas se entrelazaban con conexiones personales en la vida de las élites y cómo los gustos se estructuraban en torno a las modas europeas. Entre 1880 y 1914, la Argentina recibió una de las grandes oleadas migratorias del mundo. Muchos inmigrantes llegaron con la idea de mejorar su situación económica, pero no todos se quedaron. El Estado, a su vez, propició políticas para favorecer a los recién llegados, como la Ley de Inmigración y Colonización de 1876, que les brindaba apoyo y hospedaje. Muchos inmigrantes llegaron con lo opuesto, pero en sus maletas traían las esperanzas de una vida mejor
y las herramientas que contribuyeron al desarrollo agrícola y urbano del país. El nuevo hotel de inmigrantes, inaugurado en 1911 cerca de la Estación del Retiro, fue un símbolo de la política estatal. Allí se recibía a los inmigrantes y se les brindaba alojamiento durante un periodo acotado. Pero lo cierto es que la infraestructura de la ciudad no estaba preparada. Los alquileres eran caros y las viviendas precarias. En un contexto de inmigración masiva, la educación se transformó en una herramienta fundamental para la construcción de identidad nacional. En 1884 se sancionó la Ley 1420 que establecía la educación primaria obligatoria, gratuita y laica. Los niños eran vistos como agentes civilizadores de sus familias. Estos pupitres, con sus plumas y sus cuadernos, nos recuerdan que la escuela no era solamente un espacio de aprendizaje de la matemática y la lengua, sino también de normas de conducta, de ética y de higiene. Este mapa, dibujado por un escolar sobre el pupitre, representa la enseñanza de la fisonomía de una nación. La expansión del Estado también supuso la avanzada violenta del ejército sobre territorios habitados por pueblos indígenas. La campaña en Río Negro de 1879, también conocida como Conquista del Desierto, fue liderada por Roca y buscó consolidar la soberanía nacional, pero a un alto costo humano y cultural. Estas armas nos hablan de los enfrentamientos y de la resistencia indígena, pero lo cierto es que la historia nunca es un relato único. Los textiles, como este poncho, refieren a la interacción entre culturas y a la pervivencia de las tradiciones indígenas hasta el presente. Este textil, producido por una tejedora indígena contemporánea, nos habla de las tradiciones culturales de los pueblos indígenas y también de las formas de resistencia. Muchas mujeres tejedoras no solamente producían prendas, sino que también eran guías espirituales de sus comunidades. Esta imagen forma parte del álbum de Antonio Pozo, el fotógrafo que acompañó la campaña al Río Negro de 1879. Su propósito fue el de generar un registro visual acerca de la avanzada del ejército sobre territorios y pueblos. Más adelante, ese registro visual se convirtió en parte de la narrativa estatal acerca de la historia de fronteras. En las imágenes del álbum de Pozo se pueden ver tanto a Roca con la plana mayor de la oficialidad, como a sacerdotes, familias indígenas, soldados y los inmensos paisajes de la estepa patagónica. El crecimiento económico y la modernización no estuvieron exentos de debates durante todo este periodo. Las cuestiones vinculadas con la inmigración, los derechos laborales y la identidad nacional fueron muy discutidas e inclusive produjeron fracturas en el seno de las élites gobernantes. Por ejemplo, Miguel Cané fue un activo promotor de las políticas migratorias, pero al mismo tiempo fue el autor de la Ley de Residencia de 1902 que permitía la expulsión de los extranjeros considerados indeseables. Las huelgas y protestas obreras fueron un aspecto constante durante todo este periodo. Los trabajadores se organizaron para reclamar mejoras salariales, la jornada de 8 horas y condiciones laborales dignas. En 1907 se produjo la huelga de los inquilinos, conocida también como Marcha de las Escobas, que representó el importante papel femenino no solamente en el trabajo, sino también en la protesta social. El Estado muchas veces respondió con violencia, pero también con algunas medidas parciales en torno a la cuestión de los derechos laborales, como por ejemplo la Ley de Descanso Dominical, sancionada en 1905. El informe Vialet-Macé, presentado en 1904, fue encargado por el Estado Nacional para el conocimiento de las condiciones de vida de los trabajadores en vistas a la futura sanción de una Ley Nacional del Trabajo. Efectivamente, el informe documentó las precarias situaciones de vida y las prácticas laborales de los trabajadores en diversas regiones del país. Aunque la ley no se sancionó, el informe fue un primer paso para el reconocimiento de ciertos derechos laborales. Este ejemplar está firmado, dedicado por su autor, Juan Vialet-Macé, a Julio Argentino Roca, que era por entonces presidente de la Nación. Los invitamos a recorrer el Museo Roca para seguir explorando estas historias que nos ayudan a entender nuestro pasado y a seguir pensando nuestro presente.